今15時21分、港の境を越えて水が市内の方に入り込んできています。11 de marzo de 2011. Un gigantesco tsunami asoló cientos de kilómetros de la costa japonesa. Engulló ciudades enteras, inundó zonas del interior y arrasó edificios. ¿Qué estaba sucediendo dentro del tsunami? El agua estaba muy fría y enseguida me entumecí. En vez de sentir que me arrastraba, notaba que me engullía. Pensé que había llegado mi hora. En cooperación con los expertos, NHK ha utilizado un superordenador para analizar el comportamiento del tsunami. Y con tecnología de última generación se visualiza lo que vieron 3 supervivientes que fueron arrastrados por el tsunami. Este hombre fue arrastrado por el tsunami mientras participaba en una operación de rescate de las fuerzas de autodefensa japonesas. Esta mujer y su marido fueron golpeados de repente por el tsunami mientras intentaban evacuar la zona. Y esta veinteañera fue sepultada por el agua dentro del gimnasio de su escuela, donde se había refugiado. El comportamiento del tsunami, desconocido hasta ahora, ha sido revelado con el objetivo de prevenir futuras tragedias. Este documental reconstruye las amenazas de tsunami desconocidas anteriormente, combinando los testimonios de aquellos que vivieron el tsunami en 2011 con la tecnología más innovadora. Kamaishi, provincia de Iwate. Este puerto del Océano Pacífico fue la cuna de la industria moderna del metal de Japón, que sentó las bases de la modernización del país. Sus numerosas bahías estrechas la convierten en una zona especialmente susceptible a los tsunamis. Y de hecho, ya ha sufrido previos desastres provocados por tsunamis. Basándose en esa experiencia, Kamaishi pasó 30 años construyendo un enorme rompeolas, el más profundo del mundo, y se creyó que podría dar una protección perfecta ante un tsunami. Sin embargo, un gran terremoto de magnitud 9.0 sacude el archipiélago japonés. La sacudida fue tan fuerte que me quedé donde estaba durante un rato. Luego me dirigí a casa, a pesar de que era muy complicado andar. Cuando sucedió el terremoto, Kayoko Nakagawa estaba de compras en la principal calle comercial de Kamaishi. Ella y su marido, Yutaka, tenían un restaurante en el centro de la ciudad. Cuando el temblor remitió, ambos continuaron preparando una fiesta que tenían reservada para esa noche.
Intentamos contactar con nuestros clientes, pero las líneas telefónicas estaban cortadas, así que continuamos preparándolo todo. En las calles había mucho jaleo y abrí la puerta principal del restaurante. Nuestros vecinos huían lo más rápido que podían. Había gente corriendo, despavorida, y otros simplemente iban caminando. Las calles estaban llenas de coches. La gente corría hacia el templo Yakushi, que es donde habíamos ido en los simulacros de evacuación. Entonces dije, creo que deberíamos ir también. Nos preparamos y salimos. Pensamos que teníamos que huir porque todo el mundo estaba escapando. Jamás pensamos que un tsunami podría llegar hasta allí. Fuimos muy ingenuos. Mientras los Nakagawa se estaban preparando para evacuar el lugar, el tsunami pasó por encima del rompeolas que protegía la entrada al puerto de Kamaishi. Siete minutos más tarde, Ahora, 15時21分、釜石の港の様子です。港の境を越えて水が市内の方に入り込んできています。el tsunami emergió por encima del muelle e invadió el centro de la ciudad, abriéndose paso por sus calles. El agua se dirigió hacia el ayuntamiento situado a 400 metros tierra adentro. Un habitante grabó el tsunami mientras se dirigía al ayuntamiento. Las imágenes muestran a un miembro de las fuerzas de defensa instando a los ciudadanos a escapar. El objetivo de la cámara enfoca el tsunami invadiendo las calles a gran velocidad. «15 segundos más tarde, ese mismo soldado aparece en otro lugar. Y la cámara capta el momento en que es arrastrado por el agua. Este es Naoshi Nakashima, el hombre que aparece en el vídeo.
Ese día, él y sus compañeros estaban casualmente en Kamaishi para unas prácticas militares. Me costaba creer que el tsunami se hubiera acercado tanto y la cantidad de espuma que levantaba. Estaba atónito. Era como estar viendo una película. La gente trataba desesperadamente de llegar al ayuntamiento. Corrí hacia ellos pensando que había tiempo para ayudarles. Corrió calle abajo para rescatar a una mujer que luchaba por huir. En ese momento el tsunami los arrolló. Naoshi y la mujer fueron arrastrados por el agua. La rápida corriente los empujó al garaje de una casa particular. De repente, una gran ola los golpeó. Con la fuerza del impacto, la mujer se soltó de Naoshi. Recuerdo que en un principio el agua solo me llegaba a los tobillos, pero de repente el nivel del agua empezó a subir. Perdí el equilibrio y me caí. Y no podía volver a levantarme. Fui consciente vagamente de que me iba alejando del edificio del ayuntamiento. No dejé que el pánico me dominara y pensé que tenía que hacer algo. El tsunami avanzaba por la calle. Naoshi pensó que podría salvar a la mujer si se agarraba a algo mientras eran arrastrados por el agua. De repente, la corriente del agua giró hacia la izquierda y se dirigió hacia abajo por una calle lateral. No esperaba que fuera a girar hacia la izquierda y al llegar al cruce. No tenía ni idea de hacia dónde íbamos. No sabía dónde acabaríamos. Conforme el nivel del agua se iba acercando al techo del garaje, empecé a tener mucho miedo. Una gran ola me había engullido y me había llevado a un mundo de oscuridad. Tenía todo el cuerpo sumergido en el agua. Pensé que había llegado mi hora. Cuando todo parecía perdido, vi la imagen de mis hijas y pensé, tengo que aguantar. Y de una manera o de otra conseguí escapar de allí. Para entender mejor el comportamiento impredecible de los tsunamis, hemos investigado lo que sucedió en Kamaishi en colaboración con el profesor Taro Arikawa, experto en ingeniería de tsunamis. Para calcular los datos de la ola, hemos utilizado el superordenador Kei, que dispone de las competencias matemáticas de más nivel del mundo. Para reconstruir el tsunami, introducimos una gran variedad de datos, incluyendo la posición y la altura de todos los edificios y la configuración del suelo.
Esto hizo posible determinar segundo a segundo la altura y la velocidad a medida que avanzaba por Kamaishi. Este análisis mostró que antes de que el tsunami engullera a Naoshi Nakashima frente al ayuntamiento, se había estado dividiendo repetidamente para volver a reconectar en cada intersección. Cuando el agua le alcanzó, solo había 30 centímetros de profundidad, pero ejercía una fuerza sobre sus pies de 100 kilos. Más tarde, cuando el tsunami llegó al cruce, volvió a separarse y parte del agua giró a la izquierda y lo arrastró dentro del garaje. Mientras tanto, una veloz corriente de agua avanzaba por la calle paralela a la calle donde Naoshi y la mujer habían sido empujados. En el cruce, giró a la derecha y se dirigió hacia el garaje donde estaban atrapados. Entonces chocó con la ola que venía en dirección contraria, y la ola resultante de más de 2 metros los alcanzó. Dentro de una ciudad, el tsunami transcurre por varias rutas. Aunque pienses que viene de frente, podría aparecer por un lado o por detrás. Esto nos ha enseñado que cuando un tsunami entra en una ciudad, puede ocurrir un fenómeno inimaginable. Y ese es uno de los mayores peligros de un tsunami. Al mismo tiempo en que una corriente del tsunami alcanzaba a Naoshi frente al ayuntamiento, otra corriente avanzaba por la calle principal hacia la calle comercial donde Kayoko y su marido tenían su restaurante. Habían cerrado el restaurante y se dirigían hacia un lugar más elevado. Kayoko iba unos metros por delante de su marido. No podíamos cruzar la calle por la cantidad de coches que había. Así que nos detuvimos. Entonces oímos una voz detrás de nosotros que gritó: «Se acerca el agua». El tsunami alcanzó a la pareja en el punto iluminado de la esquina superior izquierda de la imagen. Supongo que todo el ruido que había alrededor nos impidió oír el sonido del agua. No recuerdo oírlo. Una voz detrás de nosotros gritó: «¡Que viene el agua!» y yo me di la vuelta. Cuando me di la vuelta para agarrarme al poste, el agua me golpeó la cara. Es como si me estuvieran disparando agua con una gruesa manguera de bomberos.
Todo pasó muy rápido. El agua, en aquel momento, parecía blanca. El agua arrastraba a su paso enormes trozos de escombros y también vehículos. Un coche venía directamente hacia mí. Y para evitar que me golpeara, me solté del poste. Entonces el agua me empujó hacia atrás. La fuerza de la corriente me arrastró y me hundió hacia abajo. No tenía control de mi cuerpo. Cuando me hundí, la oscuridad era total. Olas bajas alcanzaron a Kayoko por la derecha, mientras que por la izquierda llegaron olas más altas. Un experto reconstruyó esta situación. El poste es hundido por las olas altas y es empujado hacia atrás y hacia el fondo del agua. La corriente que viene en dirección opuesta lo contiene y hace que se hunda incapaz de salir a la superficie. Bajo el agua, Kayoko de repente empieza a rotar. El agua tiraba de mí y me empujaba, y no tenía ni idea de si iba hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. No podía parar de girar. Me movía al compás de la corriente. ¿Por qué rotaba el cuerpo sumergido de Kayoko? En ese momento el nivel iba aumentando por el agua que llegaba de 3 direcciones diferentes. La simulación de un investigador mostró que las 3 corrientes se combinaron de una forma compleja, creando una corriente que giraba en todas las direcciones. Me preguntaba si iba a morir en un sitio tan oscuro como ese. Si muero aquí, habrá muchas cosas que nunca podré decir a mis hijos. Eso es lo que me vino a la cabeza durante un instante. En ese momento, me di cuenta de que no podía permitirme morir. Tenía que respirar de algún modo. De repente, llegó la claridad. No sabía dónde estaba, pero había conseguido salir. O quizá me sacó el agua. Y en ese momento, vi un madero. Y me agarré a él. Tenía la cabeza fuera del agua. Había sobrevivido y podía respirar. El tsunami alcanzó los 3 metros de altura del tejado del centro comercial. La madera a la que Kayoko se agarró era un trozo de escombro clavado en el tejado. El cuerpo de su marido fue encontrado en una tienda arrastrado por el agua. Estaba justo al lado de donde estaba Kayoko.
Le dije muchas veces, tuviste que pasar mucho frío. Ahora lo lamento, pero en ese momento solo podía pensar en mí misma. No podía preocuparme por él. He intentado asumir lo que pasó, pero cada vez que hablo de ello, me embarga la emoción. El enorme tsunami causado por el terremoto en la región de Tohoku golpeó ciudades por toda la costa del Océano Pacífico, una tras otra. Después de Kamaishi, llegó a la bahía Sendai, que estaba más lejos de donde ocurrió el terremoto. La escuela elemental de Nobiru se encuentra a 1.300 metros tierra adentro. El día del terremoto, los niños de sexto curso que se iban a graduar hacían una representación de fin de curso para sus padres y vecinos en el gimnasio de la escuela. Una hora después del terremoto, el tsunami alcanzó el distrito de Nobiru. Una vez más, sobrepasó la imaginación de cualquiera. Al principio no pensamos en evacuar la escuela, pero los bomberos nos dijeron que huyéramos porque se acercaba un tsunami. Aquel día nevaba. Nos fuimos enseguida al gimnasio para no pasar frío. Tomomi Yokota era una estudiante de instituto. Salió de casa y fue hacia el gimnasio de la escuela secundaria de Nobiru acompañada por sus abuelos. Su abuelo se sentó en una silla junto a las ventanas con su abuela a su lado. Tomomi y su hermana pequeña, de cuarto curso y que estaba en primaria, se sentaron en el suelo en el centro del gimnasio. De repente se oyó en todo el gimnasio el grito de una persona que se había dado cuenta de que era un tsunami. Tomomi corrió hacia sus abuelos para escapar con ellos. Pero su abuela le soltó la mano y volvió donde estaba su marido. Mi abuelo tenía una pierna mal, así que le dije que se sentara en una de las sillas plegables. Yo estaba charlando con mi hermana en el centro del gimnasio y entonces oí que una voz gritaba "tsunami" desde el piso de arriba. Agarré a mi hermana con la mano izquierda. Corrimos y cogí la mano de mi abuela con la mano derecha y empezamos a andar hacia el escenario. Pero de repente mi abuela se paró. Me di la vuelta y vi que mi abuelo todavía estaba poniéndose los zapatos. Mi abuela me soltó y me dijo que iba a volver donde estaba él. Le dije que no lo hiciera, pero
Me di cuenta de que si nosotras también volvíamos, no sobreviviríamos ninguno. Así que subí al escenario con mi hermana. Todo el mundo se precipitó hacia el escenario y hacia el segundo piso que estaba más alto aún. En ese momento llegó el tsunami. Entró con una fuerza tremenda y el agua también entró por la puerta delantera. El escenario estaba inundado. Cuando el agua me llegó a la cintura, me di cuenta de lo peligroso que era. El agua estaba muy fría y enseguida perdí la sensibilidad. Entonces me di cuenta de que en el centro del gimnasio se había formado un remolino. El tsunami había entrado por las dos puertas, la frontal y la trasera. Al aumentar el volumen de agua se creó un enorme remolino. El agua llegó rápidamente a los 3 metros de altura y comenzó a tragarse a la gente. No entendía qué estaba pasando. Y me entró el pánico. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Un tsunami puede provocar todo esto? Fue algo horrible. Emiko Endo y su hija Manami habían subido a la galería del segundo piso del gimnasio. Desde allí, fueron testigos de cómo el tsunami poco a poco fue formando el remolino. Juntas, recuerdan lo que vieron haciendo un dibujo. Giraba en el sentido de las agujas del reloj y era muy fuerte. Arrastraba hasta los objetos más pesados en cuanto los alcanzaba. Había grandes vigas de madera flotando y mochilas y colchonetas, objetos de todo tipo. E incluso había un piano de cola flotando en el remolino. La gente que había subido a la galería bajó a ayudar a los que habían sido arrastrados por el agua. Delante de nosotras vimos flotando a una maestra de infantil que llevaba 2 niños en brazos. Les lanzamos una red verde que había junto a nosotras. Le grité que se agarrara. Este dibujo muestra ese momento. Nadie podía imaginar algo así en un centro de evacuación. Fue terrible. Fue algo aterrador. ¿Por qué se creó un remolino dentro del gimnasio?
Sucedió porque detrás del gimnasio había una colina. Cuando el tsunami llegó y rodeó el gimnasio, entró en el edificio a través de la puerta delantera y las dos puertas traseras. Un gran volumen de agua se acumuló en el pequeño espacio que había entre la colina de la izquierda y el gimnasio. Así que el nivel del agua subió. Esa agua acumulada entró con gran potencia por las puertas traseras. Llegó hasta el muro frontal y cambió la dirección de la corriente de agua que entraba por la puerta delantera. Y esto, poco a poco, fue creando el remolino. Las simulaciones realizadas por expertos han revelado que es extremadamente difícil escapar cuando te engulle un remolino como este. En la superficie de un remolino se generan olas. La corriente del remolino y las olas subiendo y bajando dificultan la escapatoria. Cuando el agua entra en un lugar cerrado, desde un punto determinado se crea un remolino como este y un flujo muy complejo. Ni siquiera los buenos nadadores pueden luchar contra esa corriente. Puedo imaginar lo duro que fue ese momento para esas personas. El agua que me golpeó llevaba de todo, incluyendo gasolina, y tragar era muy peligroso. Así que levanté la cara de mi hermana y limpié su boca con una cortina. No le quedaba mucha energía. Así que le dije que se agarrara a la cortina y la sujeté por arriba. Estaba empezando a llorar. Pensé que sería peor si perdía el control, así que le dije que se sujetase a la cortina. Las dos chicas se agarraron a la cortina con fuerza, sobrevivieron a esa tremenda situación y al final fueron rescatadas. La maestra de infantil y los dos niños atrapados en el remolino se salvaron gracias a la red lanzada por Emiko y su hija. Sin embargo, a la mañana siguiente se supo que en el gimnasio habían perecido 13 personas. El abuelo de Tomomi, Minoru, y su abuela Katsuko estaban entre los fallecidos. Tenía que haber insistido en que subieran al escenario o a la galería. Eran los padres de mi padre. Y después me daba vergüenza mirarle a la cara. Lo sentía tanto que no podía expresarlo con palabras.
Kamaishi, 12 de marzo. El día después de la catástrofe. En una ciudad de 40.000 habitantes que se suponía preparada para soportar un tsunami, murieron o desaparecieron más de 1000 personas. Un gran número de cadáveres fueron trasladados a morgues temporales. Algunos de los cuerpos mostraban señales de lo espantoso que había sido el tsunami. Desde el 12 de marzo, el doctor Yoshiaki Koizumi llevó a cabo una investigación forense de muchos de los fallecidos en Kamaishi. Entre los 300 cuerpos que examinó, algunos de los que se habían ahogado mostraban heridas poco habituales. Algunas heridas parecían quemaduras. Esta es la fotografía de un hombre que salió despedido de un coche tras un accidente de tráfico. Marcas de abrasión similares fueron encontradas en cuerpos que habían sido arrastrados por el tsunami. Una abrasión se produce cuando la capa superficial de la piel es eliminada por la fricción. No es habitual que la abrasión suceda en el agua. ¿Por qué se produjeron esas abrasiones al ser arrastrados por el tsunami? La unión de olas que se juntaban desde diferentes direcciones dentro de la ciudad provocó que la velocidad de la corriente del tsunami aumentara hasta 7 metros por segundo o incluso más. Las personas arrolladas por el tsunami fueron lanzadas contra la carretera o los edificios con una gran fuerza, y esa fricción provocó las abrasiones. La fuerza y la velocidad generadas en el interior del tsunami tuvieron que ser tremendas. El tsunami avanzó siguiendo un camino muy complejo a través de la red de calles estrechas. Su velocidad aumentó por la confluencia de varias corrientes. Fue un tsunami urbano que se llevó muchas vidas humanas. La cifra total de muertos y desaparecidos por el tsunami de 2011 alcanzó los 18.500. Naoshi Nakashima se salvó milagrosamente cuando otra ola lo arrastró por la calle desde el garaje y entró a una casa a través de una puerta rota. Pero todavía no sabe si la mujer que intentaba salvar sobrevivió o no. Si murió, quisiera ir a su tumba a ofrecer incienso. Si está viva, me gustaría reunirme con ella. Un tsunami sobrepasa todas tus expectativas. No se comporta como esperas. Es algo contra lo que no puedes luchar. Es una amenaza contra la que estamos indefensos. No tienes la sensación de que puedas escapar a su fuerza. Desde que se graduó en el instituto, Tomomi Yokota ha estado viviendo lejos de su familia. Trabaja en Tokio. Ha intentado borrar sus recuerdos del tsunami evitando recordar ese día tan doloroso. Sin embargo, viviendo en la ciudad,
Se ha dado cuenta de que lo que ocurrió ese día se está olvidando. Y ahora quiere contar su experiencia. Ese día cambió completamente la vida de muchas personas. Y muchos tuvieron que dejar su querida ciudad natal, aunque solo sea un poco. Ahora quiero que la mayor cantidad de gente entienda lo aterrador que es un tsunami. Tras el desastre, Kayoko Nakagawa cerró el restaurante que tenía junto a su marido. Se ha unido a una iniciativa que ayuda a personas que, como ella, perdieron a miembros de su familia a causa del tsunami. Salvé la vida después de superar una experiencia muy dolorosa, así que quiero aprovecharla. No sé cómo expresarlo exactamente, pero quiero tratar mi vida y la vida de otras personas con mucho cariño. Espero que nadie más repita mi error en el futuro. Ante un tsunami, tienes que escapar enseguida a un lugar más seguro. La fuerza humana es inútil contra el gran poder de la naturaleza. No puedes evitarlo. No importa cuánto luches contra ello.